Gracias, amado Dios, por tu presencia, por tu compañía, por tu palabra, Señor. Pido que tu palabra, Señor, pueda correr y ser glorificada y hacer la obra para la cual tú la has enviado a cada vida y a cada corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Damos la bienvenida a todos. No sé si hay personas que nos visitan por primera vez que puedan levantar sus manos. Bienvenidos todos a este lugar. Acérquense a las personas que vienen por primera vez y choquen sus puñitos allí en señal de saludo, de bienvenida. Declaramos una palabra de bendición sobre cada vida y sobre cada familia. Dile al que tienes al lado, no te vayas a dormir. Ahora dile, si te duermes, te voy a dar con el codo. No le vaya a dar tan duro, por favor. Sé que la hora avanza ya, se acerca la hora del almuerzo y no me voy a extender como no lo hice en el segundo servicio, pero quiero que se ubiquen ahí en sus Biblias, en el libro del profeta Ezequiel. Quiero que presten atención, es una palabra que va a hablar los corazones, a las vidas, para que podamos ser edificados. Así que presta atención en la medida de que pongas demanda de que esa palabra penetre en tu corazón. Dios va a hacer en nuestras vidas la obra. Ezequiel capítulo 11 versículos 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y cuando describimos a una persona de corazón duro, nos imaginamos una persona que quizás pueda ser cruel con los demás. Nos imaginamos una persona que pueda usar a los demás para conseguir un beneficio propio. Y quizás es aplicable a este tipo de personas, este calificativo. Es una persona dura de corazón, una persona con un corazón de piedra, pero yo hoy quiero que también podamos definir las implicaciones espirituales más profundas que tiene un corazón endurecido o un corazón de piedra. Y es que todos en algún momento hemos endurecido algún área de nuestro corazón en un grado mayor o menor, pero en algún momento hemos permitido que nuestro corazón se endurezca en una parte de él. Necesitamos considerar el significado que tiene aquí la frase o la palabra que viene de la traducción en griego como dureza de corazón. Y dureza de corazón traducido significa privados de percepción espiritual. Dureza de corazón, que viene del griego, significa privados de percepción espiritual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14, leemos de la siguiente manera: finalmente se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que vemos aquí una escena donde el Señor se presentó ante los 11 discípulos, pero dice que inmediatamente hubo un reproche, hubo un reclamo hacia ellos, y era que ellos no habían creído lo que les habían dicho por testimonio las personas que ya habían visto al Maestro resucitado. Y el Señor les reprochó su dureza de corazón.
¿Y cómo es esto? Que los discípulos ya anticipadamente sabían lo que ocurriría, porque el Señor les había dicho que era necesario que Él entregara su vida, pero que a los 3 días resucitara. Fíjense que la dureza del corazón o la falta de discernimiento o que sea alumbrado realmente lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hace que los corazones se endurezcan. Muchas veces vemos lo que tenemos enfrente, vemos las promesas de Dios, pero a causa de que nos falta esa percepción espiritual, ese discernimiento, entonces el corazón se endurece para creer lo que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos que nuestro corazón esté permanentemente vigilado por nosotros mismos, que estemos monitoreando lo que hay en nuestro corazón, para que no sea que sin darnos cuenta nuestro corazón se endurezca y venga a ser un corazón de piedra. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en los tiempos que el Señor profetizó cuando estuvo en la tierra, como lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que esta frase, el amor se enfriará, se refiere a corazones endurecidos. Y es que nosotros hoy en día vemos cómo la maldad se ha diversificado, cómo la maldad se ha multiplicado. Y a causa de eso, muchos corazones están endurecidos, no creen en la bondad que puede existir en otra persona, puesto que hay tanta y tanta maldad que muchos se han dejado endurecer a causa de esto. Cuando Dios creó al ser humano allá en el huerto, en el Edén, puso un corazón en el ser humano conforme al corazón de él. Pero sucedió que luego que el ser humano pecó, luego que el ser humano desobedeció y cayó en pecado, el corazón del ser humano se endurece también. El corazón del ser humano se separa de lo que Dios originalmente había puesto en él, que era un corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando nosotros venimos al nuevo nacimiento, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos entrega la capacidad de que nosotros, este corazón que había estado endurecido, vuelva al diseño original, que es un corazón alineado a los planes de Dios para nuestras vidas. Esto tiene que ver o incluye un proceso progresivo de todas las áreas de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón, de nuestra mente. Venimos a Dios, Él perdona nuestros pecados, pero nosotros debemos procurar progresivamente que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de actuar sea transformada conforme a su palabra. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué cosas llevan a que un corazón pueda endurecerse? En primer lugar, el pecado cometido de continuo. En el libro de Hebreos vemos como el escritor en el capítulo 3, versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y hemos escuchado hablar acerca del pecado desde que venimos al Señor, pero la definición de pecado es errar al blanco, desobedecer a Dios, es violar la ley de Dios, transgredir sus leyes, es hacer lo contrario a lo que Dios nos pide, por el cual Dios también se entristece. Pero no solamente el pecado o transgredir la ley de Dios o errar al blanco entristece a Dios. El cometer pecado también entristece el corazón del ser humano. No hay nada que
pueda traer más aflicción a la vida de una persona que ya ha conocido la palabra de Dios, que hacer lo contrario a la palabra de Dios, esto trae aflicción. Pero sabe, creo que lo más difícil para una persona que ha conocido la palabra, que ha llegado a conocer a Dios, es pecar la primera vez, porque se aflige, pero si la persona no procede al arrepentimiento y a un cambio de actitud, entonces este pecado se va a convertir en esa persona en una práctica permanente, en un estilo de vida donde ya no va a haber ningún tipo de remordimiento, donde no va a haber ningún tipo de actitud que lo lleve al arrepentimiento. Por eso nosotros debemos estar pendientes. Dice la palabra, el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Y es que cuando nosotros cometemos pecado, enseguida el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y nos hace saber lo que nosotros estamos haciendo mal. Pero una persona que cae continuamente en una práctica de pecado, ya cuando el Espíritu Santo viene a hablar, el corazón se ha endurecido de tal manera que no hay una señal de arrepentimiento, sino más bien esta persona se aleja cada vez más de Dios. Es por eso que nosotros debemos ser cuidadosos si hemos caído, si hemos fallado, si hemos pecado de manera quizás inconsciente. La palabra dice que si nosotros pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Venir enseguida y pedir perdón y cambiar de actitud. El arrepentimiento no son las lágrimas. Las lágrimas lo único que van a reflejar de nuestras vidas es el remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando yo reconozco que he hecho algo malo y cambio mi actitud. Cuando venimos en arrepentimiento a Dios, Él borra nuestros pecados, nuestras transgresiones, y la señal de que hemos sido perdonados es que ya no sentimos la atracción y el deseo por volver a hacer aquello en lo cual habíamos caído. Y es necesario que nosotros lleguemos a ese punto. Quizás antes de convertirnos al Señor teníamos prácticas que ahora a la luz de la palabra vemos que a Dios no le agradan. Pero nosotros venimos al Señor, Él perdona nuestros pecados, y la otra parte, que es el cambio de actitud, la debe tener usted y la debo tener yo. Debemos hacer todo lo posible por cambiar esas cosas que nos habían alejado de Dios. Hay personas que dicen, bueno, la Biblia me dice que si yo peco, abogado tengo para con el Padre, entonces yo esta semana voy a cometer tal pecado y después me arrepiento. La gracia de Dios no funciona de esa manera. No es así. No es que usted premedite un pecado para después decir que usted se va a arrepentir. Usted tiene que tener cuidado de no caer en ese pecado antes de cometerlo. Eso es como que usted pretenda darle un golpe a una persona. Yo le voy a dar un golpe a aquella persona y después lo sobo y no pasó nada. No, sí pasó. Y ese golpe va a dejar consecuencias. Y así mismo es el pecado, ¿saben? A veces como cristianos creemos que nosotros vamos a andar y pecamos, y como pedimos perdón ya no pasó más nada. Sí, Dios nos perdona, pero ¿sabes una cosa? Muchas veces esos pecados que hemos cometido dejan sus consecuencias, dejan sus secuelas en la vida del creyente, y la persona dice, pero ¿cómo es esto? Ya yo le pedí perdón al Señor y el Señor te perdonó, eres salvo, pero la consecuencia vas a tener que asumirla de ese pecado. La palabra del Señor nos habla
de un hombre que lo pone como un referente, como un punto de referencia, y era el rey David. Un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Pero sabe, lo que él tenía, que lo hacía conforme al corazón de Dios, era que cuando él pecaba, él enseguida corría y se arrepentía. Sin embargo, este hombre cometió un pecado de adulterio. Y no solo adulteró, sino que mandó a matar al esposo de la mujer con la cual había adulterado. Y él pretendió que eso no se supiera, y él se cayó. Nos relata la Biblia cómo él, cuando vino al arrepentimiento, porque el profeta vino y lo confrontó a él con el pecado que él había cometido. Y él reconoció y dijo: mientras callé, es decir, mientras oculté el pecado, se envejecieron mis huesos y fueron mis lágrimas el pan de cada día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando nosotros erramos al blanco, cuando nosotros pecamos, no solamente se envejecen nuestros huesos, sino que nuestro corazón se endurece. Y puede llegar un momento donde ya nosotros no reflexionamos y no recapacitamos en la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Y saben una cosa, aunque David se arrepintió y Dios lo perdonó, hubo consecuencias de aquel pecado de adulterio que había cometido. La mujer salió embarazada, nos cuenta la Biblia, y tuvieron aquel niño. Pero ese resultado de lo que él había hecho fue para aflicción. Dice que el niño enfermó gravemente y David lloraba. Quizás David pudo haber dicho: Señor, pero yo ya me arrepentí, y el Señor lo había perdonado, pero la consecuencia había quedado allí. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos de cometer prácticas de pecado y pretender que no van a dar resultados, que no van a dar a luz consecuencias negativas en nuestras vidas y que nosotros vamos a andar sensibles. No, los corazones comienzan a endurecerse y necesitamos estar alerta con esos pecados que usted los deja pasar desapercibidos. Con esas cosas que después que usted las hace, quizás puede preguntarle a otra persona: ¿será que si hago esto está mal? ¿Saben? Cuando una persona viene y me pregunta: pastora, ¿usted cree que esto está mal? Yo le hago la siguiente pregunta: ¿por qué crees que está mal? Porque cuando uno no está seguro de que algo está bien o está mal, es porque a nuestra conciencia algo le dicta que eso no está bien. Y es bueno que usted le pregunte a las personas, pero es mejor que usted vaya a la palabra y le pregunte al Señor: ¿lo que estoy haciendo va de acuerdo a la palabra? ¿O lo que estoy haciendo está errando al blanco? ¿O lo que estoy haciendo me está alejando de Dios? Así que el pecado entristece a Dios, pero el pecado también entristece a la persona y lo puede llevar a endurecer su corazón. Otro aspecto que hace o lleva a que el corazón se endurezca es guardar las ofensas. Guardar la ofensa es rehusarse a dejar aquellas cosas que nos han afectado. Es dejar aquellas cosas que nos han hecho daño. Es querer tenerlas allí con nosotros, no soltarlas. Quizás ser ofendido es inevitable, así como que nosotros también podamos ofender de manera inconsciente a alguien. Las ofensas pueden venir en cualquier momento. Puede venir de un familiar, de tu esposo, de tu esposa, de un hijo, de tu pastor, de un hermano en Cristo. Pero lo importante es que nosotros, enseguida que venga la ofensa, nosotros soltemos eso. No vamos a cargar eso que quizás hizo una persona, a lo mejor lo hizo inconsciente o conscientemente, no lo sé.
pero es necesario que nosotros soltemos eso, que nosotros declaremos enseguida perdón sobre las personas que nos ofenden y podamos seguir adelante para que la palabra de Dios haga en nuestras vidas el efecto para el cual el Señor la mandó. Ofenderse con una persona trae consecuencias cuando lo dejamos en nuestras vidas por mucho tiempo. No retenga su ofensa, deshágase de ella. La palabra del Señor dice que es de sabio pasar por alto la ofensa. Y queremos ser contados como personas sabias. Entonces tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. Pase por alto lo que esa persona le ha hecho. No traiga la ofensa a su memoria. Hay personas que se deleitan en recordar y recordar lo que otros les han hecho, y eso les causa sufrimiento, pero aún a pesar de eso se empeñan en seguir recordando. Olvídese, perdone, declare perdón y olvídese de lo que le han hecho. No se resista a soltar la ofensa. Si usted se resiste a soltar la ofensa sin darse cuenta, un día va a ver que su corazón está endurecido. Las ofensas muchas veces vienen para ver lo que sacamos de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Va a ser puesto a la luz cuando alguien nos ofenda. Cuando alguien le ofende, ¿cómo reacciona usted? ¿Con paz? ¿Es pacificador? ¿Es perdonador? ¿O usted ofende de una manera mayor para herir? ¿O usted reacciona con venganza en contra de la persona que lo ha ofendido? Necesitamos nutrirnos de la palabra y que nuestro corazón esté lleno de ese buen tesoro, del buen fruto, para que cuando venga el día de la ofensa, usted pueda reaccionar como un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios. No es fácil, pastora, cuando alguien me ha ofendido, y nadie dijo que es fácil. Quizás en el momento no nos va a causar mucha alegría ni risa, pero ese fruto apacible va a traer paz sobre nosotros. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro corazón es sensible, es un corazón perdonador, es un corazón compasivo con aquellos que nos han ofendido. Es tener el mismo corazón de Dios. Cuando nuestro Señor fue llevado a la cruz, fue ofendido sin una causa justa. Fue juzgado, fue vejado, humillado, maltratado, herido. Sin embargo, nos dice la palabra que Él no abrió su boca. Él reaccionó de una manera diferente a lo que dicen los parámetros, la lógica humana, que dice que si alguien te hace algo, tú reaccionas y vas por más. No, nosotros debemos ser como Cristo. Debemos ser como Él. Otro aspecto que también endurece los corazones, y por eso vemos personas que quizá aún han llegado a los estados de amargura, es guardar heridas emocionales. Cuando usted guarda una herida emocional, el endurecimiento es inevitable. Cuando no somos capaces de perdonar aquellas heridas que nos han causado, es necesario que nosotros podamos diariamente examinar nuestras vidas y pasar diariamente por un proceso de sanidad de nuestro corazón, por si hay alguna herida, para que el bálsamo de Dios venga y traiga también sanidad y cicatrice esas heridas, y las heridas que están abiertas en nuestro corazón puedan ser cerradas, y ese corazón no se endurezca, no se haga ahí un callo duro que no le permita que la palabra de Dios pueda penetrar en él. Solo a través de la gracia de Dios podemos perdonar.
En nuestras fuerzas humanas no lo podemos hacer, pero si nosotros nos nutrimos de la fuente inagotable, entonces lo que fluye a través de Dios va a fluir también en nuestras vidas, que es el perdón. Usted y yo no tenemos que pasar el resto de nuestras vidas con dolor. Si hemos sido heridos, necesitamos que el Espíritu de Dios unja nuestras vidas y sane nuestro corazón. Otro aspecto que nos lleva al endurecimiento del corazón es desobedecer la voz de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice: entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y es que uno de los resultados más aterradores que surgen en las vidas de un corazón endurecido es que cuando una persona deja de oír la voz de Dios, cuando una persona deja de oír la voz de Dios a través de su palabra, cuando una persona deja de oír la voz de Dios en su corazón, porque Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a nuestro espíritu, pero cuando el corazón se endurece, nosotros dejamos de oír esa voz de Dios. Y cuando dejamos de oír la voz de Dios, entonces comenzamos a escuchar otras voces, comenzamos a escuchar la voz del mundo, comenzamos a escuchar nuestra propia voz y aún comenzamos a escuchar la voz del enemigo que nos lleva a hacer cosas que nos van a alejar cada día más del Señor. Por eso necesitamos mantener nuestro corazón como un corazón de carne, sensible a escuchar la palabra de Dios, sensible a escuchar lo que Él nos dice a favor de las personas, escuchar lo que Él nos dice para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito y nuestro llamado en Él. Otro aspecto que nos lleva a endurecer el corazón es la incredulidad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una persona que deja endurecer su corazón se aparta de Dios. Y yo decía hace un momento, qué triste que una persona que ya ha escuchado la palabra, una persona que en alguna oportunidad levantó su mano y aceptó a Cristo en su corazón, pero quizás lo hizo solamente con sus labios, pero siguió escuchando y quizás por tener ese corazón endurecido y no permitir que Dios mudara su corazón a un corazón de carne, quizás comenzó a privarse de algunas cosas y comenzó a vivir una vida de religiosidad, porque cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y cuando venimos a incredulidad, entonces pensamos que haciendo una serie de pasos, que cumpliendo una serie de requisitos, nosotros vamos a ser salvos, porque yo soy bueno, porque yo hago una buena obra, porque vengo a la iglesia, porque ofrendo, porque canto, porque levanto las manos. Y no es así. Si tu corazón está endurecido, así ofrendes, ayunes, ores, vengas a la iglesia y cantes, si no cambias tu corazón endurecido, no te vas a poder acercar al Señor. Dice su palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y los corazones endurecidos son corazones perturbados. Aquel corazón que está endurecido es un corazón que se inclina a hacer lo que a Dios no le agrada. Y otro aspecto que endurece los corazones es la maldad. En el griego original, la palabra traducida como maldad significa ilegalidad e indica la violación de la ley. También otra palabra que se traduce como maldad es la iniquidad o la injusticia, que procede a la vez de otra palabra griega cuyo significado es sin ley.
Y es que cada vez se hace más común que veamos personas que quieren vivir su vida a su manera, de una manera anárquica, sin nada a que sujetarse, sin nada que establezca un parámetro en su vida. Pero si nosotros venimos a Cristo, entendemos que nuestro parámetro, nuestra ley de vida está en su palabra, que a ella debemos sujetarnos, que por ella debemos vivir y que a ella debemos obedecer. Las personas son víctimas de maldad y por eso terminan endureciendo su corazón. Yo ponía un ejemplo y yo lo quiero retomar, quizá el ejemplo de una esposa que no quiere vivir más bajo el pacto matrimonial y busca un amante o viceversa. Y esto le causa heridas a su cónyuge. Se siente traicionado o traicionada. Y esta persona que es víctima de esta maldad se endurece y no vuelve a creer más en nadie. Y quizá usted relacionará esto con algún caso cercano a usted. O quizás le pasó a usted en algún momento de su vida. Vemos personas que crecen también en hogares donde hay violencia, donde hay abusos permanentes. Y cuando la persona llega adulta, deja de pensar o de creer que hay la posibilidad de poder establecer una familia sana. Por todo lo que vivió, por la maldad que vivió en su casa. Entonces, víctima de esa maldad, su corazón se ha endurecido. Entonces usted viene a hablarle del amor de Cristo y esa persona se hace escéptica, se vuelve incrédula, no cree que pueda haber otra forma diferente a lo que ha vivido en su casa. Pero Dios se revela a cada vida para que esos corazones puedan ser mudados de piedra a corazones de carne. Las situaciones difíciles siempre van a estar en nuestras vidas. Y no me voy a extender más, solo quiero decirles que compartía algo hace un momento de esas cosas que uno ve, de esas reflexiones. Y usted quizás la ha visto, dice, la misma agua caliente que se usa para ablandar una papa es la misma agua caliente que endurece un huevo. Y podemos comparar esa agua caliente con las ofensas, con las heridas, con las pruebas, con la maldad de otros, con las situaciones difíciles. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante estas situaciones? ¿Estamos permitiendo que nuestros corazones, como ese huevo, se pueda endurecer? ¿O estamos permitiendo que nuestros corazones, a pesar de esas situaciones, se mantenga hablando, se ponga sensible por aquellas personas que están esperando que usted y yo, que hemos conocido a Cristo, también pueda traerles una palabra de aliento y sus corazones puedan ser transformados? Necesitamos ser vigilantes de nuestros corazones. No podemos tener a alguien a nuestro lado monitoreándonos permanentemente. Es la obra del Espíritu Santo, pero que Dios va a traer también a tu vida una alerta cuando vea que tu corazón se comienza a endurecer. No endurezcas tu corazón, tu oído para escuchar cuando Dios te dice: mira, este corazón se está endureciendo, y corres el peligro de que en algún momento no escuches mi voz. Necesitamos tener nuestros oídos atentos. Yo decía hace un momento, si usted endurece su corazón, si yo endurezco mi corazón, si no escuchamos atentamente la voz de Dios, corremos el riesgo de que cuando suene la trompeta, porque dice la palabra que sonará trompeta, entonces el que tiene el corazón endurecido, el que tiene su oído prestado a otras cosas, no va a escuchar la trompeta. Y qué triste que usted se haya privado de tantas cosas, quizá asumiendo una posición o una postura como si fuera
cristiano, pero al final se dé cuenta de que eso no era lo que Dios quería, porque lo que Dios quería era un corazón sensible a su palabra, un corazón en comunión, un corazón humilde, un corazón humillado ante su palabra. Iglesia, ponte de pie.